Honduras, familiares de las 46 reclusas fallecidas tras el enfrentamiento que se desató dentro de una cárcel en Tegucigalpa reciben los restos de las detenidas que murieron este martes. Por otro lado, continúan las autopsias y el gobierno nombró al nuevo ministro de Seguridad tras el despido del jefe de la cartera. Sindicatos y organizaciones de izquierda marcharon en Buenos Aires en apoyo a los manifestantes de la provincia norteña de Jujuy. Desde el fin de semana hay más de 110 heridos y 40 detenidos por los disturbios contra la polémica reforma de la Constitución provincial. En Chile, el presidente Gabriel Boric lanzó la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. El grupo trabajará en el sur del país para intentar resolver por la vía política el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, así como con las empresas madereras. Tenemos reporte desde Santiago. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos en Honduras, que sigue conmocionada tras el fallecimiento de 46 reclusas en el interior de una cárcel. Las autoridades avanzan en la entrega de los primeros cuerpos, pero continúa la identificación de las prisioneras, ya que según la Fiscalía varios de los restos quedaron incinerados. Decenas de familias piden justicia y otras exigen que se les informe si sus familiares se encuentran entre las fallecidas. El informe es de Juan Pablo Lucumí. Los familiares esperando noticias al frente de la morgue de Tegucigalpa. Este miércoles las autoridades entregaron los primeros cuerpos de las mujeres fallecidas en el motín para el entierro con sus familiares. Bueno, ya se realizaron 23 autopsias médico-legal, de las cuales pues la mayoría ya fueron retiradas por sus familiares. Siguen los médicos forenses trabajando en lo que es el proceso de las autopsias y en la identificación científica. Todas estas 46 damas ingresaron al Departamento de Patología Forense en calidad de desconocida. Fueron identificadas por el método científico de huellas. 46 mujeres fallecieron en medio de una jornada de violencia entre las reclusas y en lo que se convertiría en uno de los motines más mortíferos del país centroamericano. Por favor, les pedimos a las autoridades que los ayuden. Estamos como 4 familias que no sabemos nada. Ya estamos desesperadas, por favor ayúdennos. Si usted se fija, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Ahí no salió un policía herido, ni muerto. Entonces significa de que, ¿verdad? Yo pienso que ahí hay un complot porque entre la policía y ellos. Hubo informes de personas que fueron heridas con arma de fuego, pero la mayoría de las víctimas fueron quemadas, un hecho que tiene a las autoridades en la difícil tarea de identificar los cuerpos. Según los informes, integrantes de la pandilla Barrio 18 irrumpieron en un bloque de celdas, dispararon a unas reclusas y luego prendieron fuego, lo que pone presión en el país centroamericano, en donde ocurrió el peor desastre carcelario en un siglo, cuando en 2012 361 reclusos murieron en un incendio en el que las hipótesis arrojaron que posiblemente fue causado por un fósforo, un cigarro o alguna otra llama en la prisión. Nos vamos hasta Buenos Aires, la capital argentina, en donde sindicatos y organizaciones de izquierda marcharon en apoyo a los manifestantes de la provincia norteña de Jujuy. Allí se han desatado fuertes manifestaciones desde el fin de semana contra la polémica aprobación de una nueva constitución provincial. Hay más de 110 heridos y 40 detenidos. En concreto son 2 puntos referentes a la propiedad de las tierras originarias y a la libertad de protesta los que han provocado la situación. Pudimos hablar con el abogado especializado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Diego Hernán Armesto, sobre las críticas por parte del gobierno de Alberto Fernández a la administración provincial. Sí, Alberto Fernández comete una equivocación conceptual. Cuando él en el día de hoy transmite y hace de vocero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solamente lee una gacetilla de prensa de la Comisión Interamericana. Lo que debería saber el presidente de la República Argentina, que si lee el artículo 67 de la Constitución de Jujuy, se encontraría con que es una ley delegativa en la misma legislatura provincial que establece que tiene que respetarse los estándares internacionales en cuanto a la protesta social. No existe una prohibición del derecho a manifestarse, el derecho a peticionar a las autoridades y el derecho a reunión, porque esos 3 derechos están establecidos en la Constitución de Jujuy. Lo que se hace es reglamentar el derecho. ¿Por qué? Porque, y bien vos lo describías recién con la cantidad de heridos y la cantidad de personas detenidas, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, establece claramente que toda manifestación y corte de ruta debe ser de manera pacífica. La herramienta que utilizaron las personas en el día de ayer fue responder y querer bloquear, no solamente incendiando la legislatura de la provincia de Jujuy, sino que además interrumpir el proceso que estaba llevando de aprobación de la Constitución de la provincia de Jujuy, que estaba siendo reformada. Entonces, claramente, cuando vos excedés los límites, automáticamente aparece el Código Penal. La justicia mexicana ordenó detener a 16 militares por ser sospechosos en el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. En agosto del año pasado, un juez del Estado de México había emitido las órdenes de captura contra dichos mandos del ejército, pero luego desistió de ellas y desde mediados de junio se volvieron a activar. Medios mexicanos afirman que de los 16 ya capturaron a 8. Y en Estados Unidos sigue la huelga del gremio de escritores por 8ª semana consecutiva. Cientos de guionistas, aliados sindicales y simpatizantes se manifestaron en Los Ángeles durante el miércoles. Al grito de poder sindical y los escritores unidos jamás serán vencidos, realizaron esta nueva jornada de protesta para pedir aumento de salarios y restricciones en el uso de inteligencias artificiales. Entre tanto, siguen avanzando las conversaciones con la Alianza de Productores de Televisión y Cine. La moral está tratando de mantener a todos optimistas porque esto definitivamente continuará por un buen tiempo. Entonces, si ves a los escritores divirtiéndose en los piquetes, es porque estamos tratando de mantenernos en pie y afuera, pero todavía estamos luchando y tratando de que todos vuelvan al trabajo lo antes posible, pero no queremos hacerlo hasta que tengamos el reconocimiento que merecemos. Y este miércoles se celebró el Día de los Pueblos Indígenas y el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha aprovechado para lanzar la Comisión Presidencial Interpartidaria para la Paz y el Entendimiento. Esta trabajará en el sur del país para intentar resolver por la vía política el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, además de con las empresas madereras. Previamente, nuestra corresponsal en Santiago, Patricia Luna, nos amplió. En el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que en Chile es feriado desde 2021, el presidente Gabriel Boric presentó la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que pretende buscar una solución al conflicto que desde el siglo XIX enfrenta al Estado de Chile con el pueblo mapuche por la restitución de las tierras ancestrales que fueron arrebatadas por parte del Estado en el siglo XIX. Boric manifestó tener esperanza de que se puedan establecer bases sólidas y duraderas para solucionar este conflicto de larga data. Manifestó que el Estado ha realizado iniciativas, pero que estas han sido claramente insuficientes, y también citó ejemplos internacionales que muestran que a través del entendimiento y el diálogo se puede conseguir una relación armónica con los pueblos originarios. Este será uno de los objetivos de esta comisión, integrada por 8 miembros, entre ellos parlamentarios de la oposición y el oficialismo, representantes de sectores agrícolas y también de las comunidades mapuches, que tienen además otra serie de objetivos, como sistematizar el estado actual, establecer cuántas tierras se han devuelto, cuántas se pueden devolver, cuántas quedan por devolver, también establecer canales de diálogo, realizar una serie de propuestas que busquen la justicia para el pueblo mapuche y también la reparación para las víctimas de la violencia y sobre todo dialogar, establecer un diálogo y un entendimiento profundo entre todas las partes, que incluyen a víctimas de la violencia, representantes gremiales, agrícolas, pueblos mapuches, indígenas, también gobiernos locales y regionales, además de la ciudadanía en general. Una ardua labor la que tiene esta comisión, cuyo trabajo final se espera para el segundo semestre de 2024. Vamos con unas imágenes de Bolivia y la bienvenida que cientos de indígenas de ese país han dado al Año Nuevo Aymara con los primeros rayos del sol del miércoles. Desde antes del amanecer se han encendido hogueras y ofrecido ofrendas a la Pachamama o Madre Tierra para pedir buenas cosechas y buena salud para el que será el año 5531, según el calendario aymara. Para esta cultura, el Padre Sol, Altata Inti, da su calor a la tierra en el año nuevo, anunciando el inicio de la primavera. Así cerramos este informativo. Sigan conectados a France 24 y France24.com.